Bueno, pues buenos días a todos. Hoy es 22 de abril del 22, 22/4/22, para que, para que estén listos de lo que va a pasar. Hoy en particular voy a dejarles su tarea para el día, déjenme ver, les digo qué día, para el 2 de mayo, y con eso inauguramos el último mes de clases. Los cursos terminan el 10 de junio. Nosotros vamos a terminar, yo creo que el 30 o cuando termine mayo, que no sé si tiene 31 días o 30. Déjenme ver. Tiene 31. Bueno, terminaremos el 30, que es el 30 es lunes. Y ya podrán entonces dedicarse a a las materias que tengan con exámenes y eso, ¿no? O sea, aprovechen que aquí en el seminario no hay exámenes, ¿no? Entonces hay que calificar de alguna manera y por esa razón, dejamos tareas, ¿no? Porque de alguna manera tenemos que calificar. Eh, Nada más como anécdota, yo llevé, ¿qué era? Variable compleja, y el profesor daba sus clases teóricas, hacía demostraciones en el pizarrón, no dejaba tareas, no hacía exámenes, nada. Y de pronto un día dijo, hay que calificar, y dijo, voy a hacer un examen final oral, para que vean, ¿eh? Final oral de variable compleja. Bueno, para que vean las cosas. Eso sí es difícil, esto es muy fácil. Bueno, ok, entonces, todavía pueden entregar la tarea de Kaufman. Edgar, puedes entregar la tarea a la brevedad. Si entregan todas las tareas el día 30 o 31, el día que terminemos el curso, ya prácticamente nomás tienen ya su calificación y ya no tienen que preocuparse por esta materia y pueden dedicarse a las que tienen exámenes, ¿no? Así que yo sugiero que trabajen un poquito más para entregar a tiempo y entonces ya están mucho más cerca del bien y que del mal, ¿no? Bueno, les voy a dejar su tarea y la tarea consiste en lo siguiente. Miren, déjenme, hemos eh, mm, hemos visto el juego de la vida. Déjenme que les comparto la pantalla. Hemos visto el juego de la vida, que pues ya hemos analizado cómo funciona, ¿no? Básicamente es un glider, por ejemplo, que se va moviendo. Se han encontrado algunas configuraciones que crecen y que nunca dejan de crecer. De hecho, Conway, el creador del juego de la vida, daba $50 al primero que hiciera una máquina que generara nuevos bichos cada vez más, o sea, que nunca disminuyeran, ¿no? Y creo que fue la gente del MIT que encontró luego lo que pedía Conway. eh, es decir, Conway ofreció un premio de $50 por el descubrimiento de patrones que crecieran indefinidamente. Y fue Bill Gosper que encontró un cañón, ¿no? Que tiraba cañón tiraba a estos bichos, ¿no? Que son los sliders. Bueno, ok, entonces, tenemos esto. El juego de la vida es muy importante en el desarrollo de la vida artificial, y la razón de eso es que generación tras generación tenemos que hacer la evolución del autómata, porque finalmente es un autómata celular en 2 dimensiones, y ver qué es lo que ocurre con el mismo, ¿no? Entonces, no podemos saber qué va a pasar sin hacer la simulación explícita. Es decir, no podemos decir, a ver, si yo tengo tal configuración, ¿qué pasaría en la generación 50, ¿no? O en la generación 2000. No podemos, tenemos que hacerlo, ¿no? Y lo que se ha encontrado con los autómatas celulares es que ciertas reglas ciegas generan comportamientos complejos. No todas las reglas ciegas generan comportamientos complejos. Ahora, se dice que las reglas de Conway, que son las siguientes, ¿no? Una célula muerta con exactamente 3 células vecinas vivas nace. Es decir, si tengo en mi matriz de 3x3, tengo 3 células y hay algún hueco alrededor de esas 3, en la vecindad de esas 3, en la siguiente generación nace una célula, ¿no? Si una célula está viva, o sea, hay un punto en la pantalla y tiene 2 o 3 células vecinas, sigue viva en la siguiente generación. Si no, se muere porque le faltan células, por soledad, o por superpoblación, ¿no? Sobrepoblación, ¿no? Esas son las reglas de Conway.
Pero la pregunta es si estas son las mejores reglas. Y Conway dice que les llevó algo así como 50 horas de tiempo de café para poder decidir cuáles eran las mejores reglas para su juego de la vida. Cabe decir que originalmente Conway usó un tablero de Go para poner sus células y hacer la simulación explícita, ¿no? Desde luego después con las computadoras y el artículo de Martin Gardner del año 70, creo que es de septiembre o de octubre del año 70, donde habla del juego de la vida, se popularizó a tal grado que todo el mundo empezó a programar estas cosas y en ese entonces, en el 70, no había muchas computadoras como ahora y entonces se usaba en los tiempos libres de las máquinas grandes, ¿no? Y era muy caro el tiempo de máquina, ¿no? Pero la gente quería jugar al juego de la vida o saber qué pasaba con las generaciones posteriores. Se volvió muy popular. Conway murió de COVID hace un par de años o el año pasado, no sé, y él comentaba que estaba un poco harto del juego de la vida porque la gente lo conoce por eso, pero no lo conoce por ninguna de sus otras contribuciones a las matemáticas, lo cual es un poco triste porque el hombre era un matemático de primer nivel, ¿no? Pero bueno, ¿la tarea cuál es? Bueno, tenemos el juego de la vida que ya programaron, hasta donde yo me acuerdo, ya hicieron esa tarea. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si cambiamos las variantes? Déjenme explicarles la notación para que sepan de lo que estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, si hay una notación que se ha definido y se define como, por ejemplo, 2, 3, diagonal 3, por ejemplo, y eso significa que el primer número significa, o la lista de números, pongan 2, 3, 5, 20 o lo que ustedes quieran, ¿no? Sin las comas lo ponen. Dice el primer número o lista de números es lo que requiere una célula para que siga viva. Es decir, si una célula tiene en su vecindad 2 o 3 elementos, entonces sobrevive en la siguiente generación. Y el segundo es el requisito para que nazca una nueva célula. Es decir, tiene que haber 3 células alrededor para que en un espacio vacío nazca una nueva célula. Así, por ejemplo, vamos a ver 166, ¿no? Significa que una célula nace si tiene 6 vecinas alrededor, ¿sí? Y vive siempre que haya una o 6 vecinas, ¿ok? Entonces, fíjense, el segundo número es que una célula nace si tiene 6 vecinas, ¿no? Y el primer número, el 1 o el 6, significa que siempre viven en la siguiente generación si hay un alrededor o 6 alrededor, ¿no? Si hay una célula llena, pero no hay nada alrededor, se muere, ¿no? Y bueno, también, por ejemplo, tenemos lo que se llama el high life, que es, si hay una célula que tiene 2 o 3 puntos alrededor de ella, sobrevive, y si tiene de 3 a 6 en la vecindad, entonces nace una nueva célula en la siguiente generación. Entonces, lo que yo quisiera que ustedes hicieran de tarea es lo siguiente. Quiero que, por ejemplo, utilicen, por ejemplo, las siguientes reglas, ¿no? La primera no la vamos a usar, ¿no? Pero sí, por ejemplo, 4 o 2, ¿qué significa? El primer número es que necesita una célula para sobrevivir, necesita 4 alrededor. Y el segundo número es que si hay 2 alrededor de una célula vacía, crece en la siguiente, ¿no? Entonces, me gustaría que cambiaran las reglas iniciales de su juego de la vida por este patrón, también por ¿no? Por ejemplo, este patrón dice, el primer número, acuérdense que dice que ¿qué requiere una célula para estar viva? Bueno, 5 o 1, o sea, requiere o 5 bichos alrededor o uno nada más para estar vivo, ¿no? Y el segundo valor es el requisito para que nazca. Si hay 3, 4 o 6 alrededor del patrón, o sea, de la célula que puede nacer, nace, ¿no? Entonces, eso sí sería interesante que hicieran, por ejemplo, vamos a pensar que hagan estos, ¿no? Por ejemplo, estos de acá. Déjenme ver. Me interesa ver cómo se ve, ¿no? Por ejemplo, estos de acá, estos de acá. ¿Ok? Entonces déjenme que los voy a poner
en el, en este, en el chat, ¿no? Y estos son los osciladores, o sea, estas son las reglas, ¿no? Las reglas las pueden ver en variantes. Bueno, aquí en variantes pueden poner las reglas, ver variantes, para que entiendan la notación, si es que no la han entendido todavía, ¿no? Y entonces lo que me gustaría ver es cómo se ven los, el juego de la vida con nuevas reglas. ¿Por qué las nuevas reglas? Bueno, porque ¿quién dice que las reglas de Conway son las mejores? Conway trabajó, como él decía, 50 horas de horas café, ¿no? Para encontrar las que parecían más interesantes, ¿no? Pero de todas maneras, sería interesante ver qué pasa con otro tipo de reglas, ¿no? Y además ha habido otras variantes, por ejemplo, se han hecho juegos de la vida en 3 dimensiones o usando, por ejemplo, en lugar de una matriz cuadrada, usando una matriz, ¿cómo se llama? Hexagonal, ¿no? Y entonces, la idea de esto es ver si ciertas reglas generan un comportamiento caótico, si generan un comportamiento complejo, si generan procesos emergentes, ¿no? Que quién sabe de dónde salen. Todas esas cosas tienen que ver exactamente con la vida artificial, ¿no? Parece ser que ciertos procesos que generan, que son complejos, que generan procesos emergentes, es decir, que nacen de quién sabe dónde, ¿no? Son los que provocan eventualmente este elemento que es el de la vida, ¿no? Obviamente estamos hablando de una simulación y de una, pues, abstracción al asunto real, ¿no? Al asunto de la vida, que es mucho más complejo, ¿no? De hecho, nada más les quería comentar también el asunto de la complejidad. Decía von Neumann, o von Neumann, decía él que una de las características de la vida es que era compleja, ¿no? Y entonces a partir de ahí, él hace todo el análisis de sus autómatas celulares en 29 dimensiones y no sé qué, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué significa que sea complejo? O sea, ¿qué métrica podríamos tener para decir que algo es complejo y que puede generar vida? ¿No? Una métrica es en realidad una distancia de una cosa a otra, ¿no? Tomamos metros para medir distancias de un espacio a otro, pues eso es una métrica, ¿no? De ahí viene probablemente la palabra. La métrica significa, en realidad es la definición de una distancia, ¿no? Por ejemplo, yo puedo definir distancias entre colores, ¿no? Decir, bueno, de este rojo a este morado, ¿no? ¿Cuál es la distancia? Y entonces definir una métrica que me diga la distancia se puede medir entre dos colores de tal manera, ¿no? Puede ser tan sofisticada como ustedes quieran, ¿no? Entonces, si es cierto lo que dice von Neumann, que la vida es compleja, ¿no? Bueno, ¿cuál es esa métrica que demuestra cuál es la mínima complejidad que debe tener la vida para que sea vida, ¿no? Es decir, antes de eso tenemos los elementos químicos que forman la vida, pero nosotros no los podemos mezclar en una olla y generar vida. No aparece, ¿no? Seguramente ustedes recuerdan el caldo primigenio de Oparin, que decía que el planeta de pronto entró a tener cierta temperatura y todos los elementos químicos se juntaron en una especie de sopa primigenia y de pronto ahí surgieron los primeros elementos de la vida, los primeros organismos vivos, unicelulares, qué sé yo, ¿no? Y se supone que ya se ha hecho esa simulación y se entiende que de ahí nació la vida, se supone, ¿no? O por lo menos es lo que dice Oparin. Pero el que nos podría decir, está hablando a veces que se da cuenta, ok, sí, lo que dice Oparin es que, bueno, pues que la vida tiene cierta complejidad, ¿no? Y la pregunta es, pues, ¿qué tan complejo tiene que ser? ¿Qué distancia, qué métrica podremos usar para decir, bueno, después de esto, lo que hagamos genera vida, ¿no? Si recordamos la frase de Stuart Kaufman, que decía, después de analizar sus redes binarias, decía, la vida es inevitable,
¿no? Decía, tenemos los elementos que son los genes, ¿no? Que son cadenas de ceros y unos, y a través de reglas ciegas de pronto se generan patrones que se repiten continuamente, y entonces llega a la conclusión que es la vida es inevitable, ¿no? Entonces eventualmente la vida nace, ¿no? Pero ahí no habla de complejidad, entonces estoy ahí, siempre tengo problemas para tratar de entender cuál de esas cosas funciona. El relojero ciego es básicamente también una idea interesante, este, como me estaba mencionando Edgar, ¿no? El relojero ciego, pues finalmente pues yo tengo una serie de reglas que me permiten crear un reloj. No sé ni siquiera que estoy creando un reloj, ¿no? Y sin embargo, al final del día tengo un reloj funcional. Les voy a poner un ejemplo que leí hace muchos años. Alguien hablaba de los programas de ajedrez y decía, me compré un programa de ajedrez y el programa me gana siempre, ¿no? Y entonces ya estoy fastidiado porque siempre me gana, pero de pronto, no lo dice así desde luego, pero dice, me cayó el 20, me di cuenta, ¿no? Que en el programa no hay nadie en casa. ¿Qué quiso decir con eso? Dice, es que ni siquiera sabe que juega al ajedrez. Sí me gana, pero juega ciegamente, no sabe ni siquiera lo que está haciendo. Y ese comportamiento que vemos de un programa que juega al ajedrez, que ni siquiera el programa tiene conciencia de sí mismo que está jugando, lo podemos ampliar a cualquier otra eventualidad. Por ejemplo, podemos pensar en un procesador de palabras, o en la hoja de cálculo, o en PowerPoint, o en lo que ustedes quieran, o en un programa en particular, en el programa del juego de la vida, ¿no? El programa no sabe ni siquiera que está generando las configuraciones del juego de la vida. Eso está en nuestra interpretación, ¿no? Y con eso me remito a lo que les decía la vez pasada, que me parece también que es importante discutirlo o que lo tengan muy presente, es cuando ustedes ven un comportamiento complejo y lo interpretan, entonces llegan a conclusiones que a veces son fascinantes. Ya vamos a ver en las siguientes semanas algunos programas de vida artificial donde supuestamente ciertas colonias de bichos se comportan de maneras muy curiosas y los autores de esos programas interpretan esos resultados de alguna manera, ¿no? Sin embargo, mi pregunta es si esos resultados, si esa interpretación es la correcta, ¿no? No sabría, o sea, finalmente son bichos en la pantalla que se mueven de acuerdo a reglas ciegas, ¿no? Hay un experimento, no, lo voy a buscar, hay un experimento de un señor que puso una especie de comunidad de ratones donde tenían o sea, no tenían problemas para ser alimentados, no tenían que buscar comida, tenían siempre comida a la mano, tenían todas las facilidades y fue un experimento social a ver qué pasaba con esa colonia de ratones, de pequeños ratoncillos, y empezaron a pasar, pues empezaron a reproducir continuamente hasta que, pues obviamente ya había demasiados y entonces empezaba a escasear la comida y de pronto empezó a ocurrir que los mismos padres mataban a sus hijos, ¿no? Y había, por ejemplo, ratones que no querían aparearse y había una serie de comportamientos muy curiosos y el autor del estudio pues interpreta esos datos, ¿no? Y los interpreta a la luz de lo que entendemos, ¿no? De lo que sabemos acerca de la naturaleza de los animales. Pero la pregunta es si está bien o está mal, o si es correcto o no. Y les pongo eso porque no sabemos, finalmente, por ejemplo, si yo le digo yo tenía una perrita, ¿no? Y le decía, a ver, ve por tu pelota. Entonces una vez le pedí la pelota y la perrita fue a donde normalmente tenía sus juguetes y no la encontró. Y regresó con un huevo Kinder que tenía yo en mi buró. Un huevo Kinder que ya me había comido, que estaba nada más la capsulita con el juguete. Y llegó con eso en la boca, ¿no? Y me hizo mucha gracia, porque fue lo que encontró más parecido a la pelota. Pero ¿saben qué? Esa es mi interpretación. O sea, así fue o es una interpretación y además puede estar equivocada, ¿no? Entonces, ese es para mí el peor problema que tiene no el juego de la vida, todo lo que tiene que ver con la vida artificial, ¿no? Nuestras interpretaciones acerca de lo que está pasando en esos autómatas celulares, lo podemos interpretar como lo interpretamos y es la interpretación correcta o no. Les pongo otro ejemplo.
si ustedes les tienen que sacar, les tienen que hacer un estudio radiológico o un estudio de sangre o un estudio de páncreas o de lo que sea, ¿sí? Con algún aparato hipermoderno, bueno, pues o con un aparato de rayos X, por ejemplo, ustedes van con el ortopedista y el ortopedista les va a mostrar sus placas y les va a decir lo que encuentra. El ortopedista interpreta la placa, ¿no? Creo que les puse el ejemplo de cuando me lastimé un pie, iba hacia la facultad y me caí en un agujero y me lastimé un pie y tuve que ir a emergencias porque me dolía mucho, se me estaba inflamando, qué sé yo. Y llegó el ortopedista, me tomaron una placa y me dijo, pues es que tienes un esguince. Y me muestra la placa y me dice, pues sí, mira, se ve, ahí está el esguince. Y yo le decía, ¿dónde se ve? ¿Dónde está? Y me decía, mira, te voy a mostrar. Entonces me señalaba con una pluma las sombras de la radiografía del pie donde se supone que estaba el esguince, ¿no? Obviamente, la visión del ortopedista es muy clara porque ha visto cientos de esguinces y de placas donde se encuentra el problema. Entonces, ya sabe cuál es el problema y lo interpreta quizás adecuadamente. Pero cuando la interpretación no es correcta, pues obviamente hay dificultades. Por ejemplo, si ustedes van al médico y el médico los diagnostica mal y les da otra medicina y no los cura, ustedes regresan con el médico y le dicen, pues sabes que tu medicina no me está curando, ¿no? Algo está pasando mal, o no me diste la medicina correcta, o tengo otra cosa, o no sé qué. Entonces, ahí es un problema de interpretación. Y yo sí diría que tómelo muy en cuenta. No es tan fácil, la interpretación de los, de lo que pasa en la vida artificial no está tan fácil, ¿eh? O sea, yo digo que no es tan fácil. Entonces, tómenlo en cuenta. Les voy a poner entonces este, los que quiero eh, en la vida artificial, donde está el seminario. Estas son las, bueno, ese es el juego de la vida, ver variantes, ver la sección variantes. Ahí explica cómo se lee y los que tienen que programar, entonces, como habíamos quedado, son estos de acá y los voy a poner también en el chat, ¿no? Y entonces hay que programar el juego de la vida. ¿Qué? ¿Por qué no me puso? A ver. Hay que programar el juego de la vida con estos, este, con estos que estamos viendo acá. ¿Ok? Y quiero ver, y a ver si es cierto lo que dice. Por ejemplo, yo no sé, no me queda muy claro, por ejemplo, de 4.2 dice crece, generador de patrones de alfombras. ¿Cómo será? Hay que verlo, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes hagan su propio generador de patrones. Hay un programa a todo esto que se llama Goli. Este es Game of Life, no sé qué más, ¿no? Goli Conway, le voy a poner. Es un programa que hace 1000 cosas, ¿no? Y aquí, murió en el 2020 Conway. Es un programa para de código abierto para explorar el juego de la vida y otros tipos de autómatas celulares. Sus autores son estos y todos los que han colaborado y todo lo que hace, ¿no? Tiene montones de cosas, es muy sofisticado, pero es interesante. No, si lo quieren echar a andar, pues échenlo a andar, pero yo quiero que programen ustedes las reglas, o sea, que generalicen su código del juego de la vida y que puedan cambiar las reglas fácilmente, ¿no? Entonces, esa es la tarea para para el día 2, lunes 2, ¿no? Traten de hacerla lo antes posible. No es tan difícil porque si saben cambiar las reglas, o sea, tienen unas reglas que programaron antes y cambiarlas no debe ser tan complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es básicamente la tarea y no sé, dudas, comentarios, ¿todo bien? Bueno, ahora déjenme nada más, quiero terminar con eh, eh, quiero terminar con el asunto este, ya les dije, ¿no? Que terminamos en mayo, y bueno, pues, o sea, a fines de mayo terminamos, hacen las tareas y terminan el curso y terminan bien, ¿no?
Revisen, hay mucha información del juego La Vida y incluso hay el juego La Vida para Android, para el iPad, para Windows, para Mac, para Linux. O sea, hay 1000 cosas que se puede hacer y que se pueden probar, ¿no? Muy interesante toda esta parte de los autómatas celulares, sobre todo los que generan comportamientos complejos, ¿no? Que no son, que no son evidentes por sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, se los dejo de tarea y nos vemos lo que les quería decir. Lo más probable es que la clase, no es lo más probable, la siguiente clase es el martes, no el lunes. ¿Ok? Entonces, tómenlo en cuenta. Estén atentos al chat de WhatsApp para cualquier novedad y noticias, ¿no? Pero ahí pondremos que la clase es el martes y no el lunes, ¿sale? Bueno, si no hay dudas, ¿todo bien? Bueno, muy bien. Entonces, nos vemos el próximo martes. Vamos a seguir viendo, ya estamos acabando el libro. Y lo que voy a seguir haciendo, porque vamos a acabar antes de que se acabe el mes, vamos a acabar con el libro antes de que se acabe el mes, vamos a ver algunos modelos de vida artificial con diferentes reglas ciegas que hacen cosas, ¿no? Hay mucha información en Internet y vamos a ver cosas que son muy simpáticas y que vale la pena echarles un ojo, ¿no? Para que tengan una visión más o menos clara de lo que estamos haciendo. Ojo, este seminario es un seminario bastante, no diría primitivo, pero es introductorio al asunto de la vida artificial, ¿no? Hay muchas cosas que se están haciendo, ¿no? El martes es la batalla de los robots, el martes en la mañana, cuando entren, me pueden mandar antes el lunes, si quieren, me pueden mandar su robot, y el martes empezamos a jugar. Yo ya estoy por terminar mi robot, y a ver quién me gana. Así que pónganse, pónganse a analizar. Acuérdense que hay una taza, les voy a mostrar la taza que se ganó no se vayan, dejen mostrarles la taza que se ganó en proceso digital de imágenes. Edgar Mendoza, me parece, no me acuerdo, o no, Enrique Espejas, bueno, no importa, dejen que los muestro. Esta es la taza de la Morsa, es el premio Turing, versión región 4, ¿no? Entonces, esta taza no la tiene ni César, Ni yo. ni César, ni Jessica, ¿eh? O sea, ellos no han hecho el esfuerzo para ganarse una taza así, ¿no? Sí. Eso es muy triste, pero bueno, pueden entrar con su robot también, ¿eh? Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. Exijo mi taza. Exige su taza, pues entra al concurso, ¿qué tal que lo ganas? Programas tu robot y nos ganas a todos. Es más, tú deberías entrar, Jessica, porque tú, de tu tesis de licenciatura es de un robot, ¿no? Sí, claro, pero miren, ¿qué les parece que yo les checo la temperatura, pulsaciones y eso? Y van a ver, yo no estoy para pelear, ya saben. Ok, bueno, muy bien. Bueno, entonces nos vemos el próximo martes y el lunes me mandan, bueno, vamos a poner un mensaje para que el lunes me manden sus robots y el martes nos metemos en la batalla, ¿vale? A ver cómo nos va. Bueno, gracias. Gracias, César. Gracias, Jessica. Sale. Entonces me mandan por ahí el video, ¿no? Claro Sí, que claro. sí, cuenta con él. Órale, que sale. Pues Excelente día. buen fin. Sale. Gracias, Chao. igualmente. Bye. Bye. Bye.